Bien, pues como decía mi admirado Albert Einstein, hay dos formas de ver la vida. Una, la primera, es creer que no existen los milagros. Y la otra es creer que sí, que todo en la vida es un auténtico milagro. Sí lo sabemos ver, con las gafas que saben ver los milagros. Vivimos en una era de comunicaciones, eso es un hecho, lo estamos viendo cada día, lo estamos viviendo cada día. En la actualidad disponemos de medios suficientes para comunicarnos entre las personas, quizás utilizando más los medios que el contacto vis a vis, pero bueno, eso sería otra cuestión. No importa la distancia, todos podemos comunicarnos en el mismo instante, aquí, en este momento. Bien, hablando de la comunicación, tenemos que tener siempre presente que ese tipo de comunicación que tanto utilizamos y que tanto nos gusta y que se está volviendo casi necesaria en nuestro día a día, hay otra comunicación también. La primera sería la externa. Necesita esa comunicación medios externos, porque sin ellos no hay forma de comunicarse a distancia, ¿verdad? Pero luego hay otra sumamente importante, que es la comunicación interior, la comunicación interna. Y a ese tipo de comunicación no le sirven estos medios que nosotros utilizamos. ¿Qué sistemas utiliza esa comunicación para que se produzca algo internamente que nos comunique con nuestro ser interior? La consciencia. Vamos a ir pasando eso. Muchas gracias, qué secretario tengo. La conciencia humana es una, también nos lo comentaba Miguel Pedrero, ¿no? De aquellos casos y experiencias fuera del cuerpo, cercanas a la muerte, ¿no? La conciencia humana es una, pero se encuentra dividida en dos, por así decirlo, para que lo entendamos. La primera parte sería la conciencia personal, la conciencia racional, y luego tendríamos otro segundo aspecto de la conciencia, que sería la conciencia superior, o consciencia. La conciencia personal es el yo, lo que nosotros identificamos como nosotros. Esa conciencia personal recibe información constantemente del exterior a través de los sentidos que todos conocemos, los 5 sentidos que utilizamos, los sentidos físicos. Y, sin embargo, la conciencia superior es el yo soy. No solo el yo, sino yo soy. Yo sé que soy, yo sé que existo, yo sé que estoy, yo sé que siento. Este tipo de conciencia superior se recibe por medio de los mismos sentidos, pero suprafísicos, quiere decir esos 5 sentidos ordinarios trascendidos, desarrollados para que nos entendamos. El yo, o conciencia personal, está muy limitada. Se limita y recibe impactos, información, únicamente de su entorno. El yo soy, o conciencia superior, no tiene límites, es infinita. Y la información que va recibiendo, la está recibiendo de diferentes niveles de conciencia. Y esta conciencia se puede proyectar en el tiempo y en el espacio, por lo tanto, es una conciencia abierta, expandida, como digo, infinita, eterna. Y siguiendo, parafraseando a mi admirado Einstein, hay otra frase que decía: la imaginación es más importante que el conocimiento. Mientras el conocimiento es limitado, la imaginación rodea el mundo. La imaginación es la capacidad de ver aquello que ya existe, está ahí, pero no lo podemos ver porque no está en este nivel de conciencia. Nuestra charla de hoy
está pensada en esa comunicación con otras dimensiones multidimensionales, en esos mundos, en esas experiencias sutiles por las que todos pasamos, pero muchas veces no somos capaces de percibirlas como algo real, sino que pensamos que es una fantasía, pensamos que, bueno, una imaginación. Oye, cuando quieras decir algo, lo dices. Voy a decir algo. Venga. Hay una cosa que me has sugerido, que es la proyección de la conciencia. Está hablando Gloria de una serie de sentidos supraconscientes que parece ser que, oye, hay que meterse en un templo budista, hay que rezar el rosario muchas veces o hay que entrar en estados alterados de conciencia para entrar ahí. No, es verdad, no es así. Es decir, nosotros tenemos todos sentidos supraconscientes. Lo que pasa es que no le damos importancia. No queremos preguntar ni hacernos cargo de sucesos espectaculares que hay a nuestro alrededor. Preguntar a vuestros mayores. Son una fuente impresionante. Os contarán experiencias cercanas a la muerte, salidas de su cuerpo, contactos con sus difuntos. Lo que pasa es que son muy vergonzosos y no los quieren contar. Se dirán, van a pensar que yo estoy loco o algo así. Entonces, son una auténtica mina. Yo creo que lo que está diciendo Gloria es lo siguiente. Nosotros en nuestra vida tenemos, imaginaos un dial de las radios antiguas, ¿no? Y cada uno está metido dentro de un dial y oscila muy poco en su vida cotidiana de ese dial. Eso es. Pero poca gente voy a ver qué es lo que hay en esta parte del dial o voy a ver qué hay en esta otra parte, porque seguramente percibiréis otras cosas. Lógicamente, cuando sucede un acontecimiento que no esperamos, por ejemplo, la muerte de un familiar, un desengaño amoroso, digamos por caso, que os saca bruscamente de ese estado de dial donde estamos enfocados, nos hace, incluso una fiebre, una gripe. Yo me he encontrado en situaciones de decir, lo que estoy viendo, ¿qué estoy viendo? Un sueño. Estoy percibiendo cosas que no es mi percepción ordinaria. Y entonces ahí nos da ese golpe y nos coloca en otro punto del dial, y ahí es donde están los sentidos supraconscientes, y ahí es donde se puede tener clarividencia, precognición, telepatía. Ahí es donde realmente, si nosotros cultivamos eso, podemos llegar a tener unas experiencias asombrosas. Hay gente que dice que ve, pues, del mismo modo que yo en el anterior congreso con los espíritas se decía que hay personas que sí que ven a la gente que está desencarnada. Hay gente que ve presencias, entidades que están entre este mundo y el otro y son sensibles a ellos. Y lo curioso, además, es que contaba Miguel Pedrero que las personas que tienen algún tipo de experiencia cercana a la muerte o caso similar, pues, o como tú dices, en un momento determinado, pues porque le sucede algo en su vida, ¿no? Una pérdida o cualquier trauma que pueda sucederle. De pronto se encuentra como en dos niveles a la vez. En el de aquí, el ordinario, y en un nivel superior, una octava mayor. Y de hecho, los grandes libros de sabiduría antigua siempre han sido revelados. Han sido revelados a personas que sí que tenían esa capacidad de estar aquí y de conectar allí, esa sensibilidad especial de poderlo hacer. De todas formas, hay mucha gente que se extraña con este tipo de conocimiento o de información que recibe uno de fuera, en lo suprafísico. Pero no tenía que extrañarnos tanto, porque ¿qué estamos haciendo nosotros ahora? Sería impensable para nuestros abuelos lo que nosotros estamos viviendo, el Internet, que por un WhatsApp. Mira, yo ayer mismamente estuve hablando con una persona que estaba en México y manteníamos una conversación a través del WhatsApp. Y dices, jolín, esto es inaudito, ¿no? Pensarlo, y dices, fíjate con la distancia que hay. Entonces, pensando también en esa sabiduría interna que cada uno tiene, en esa sensibilidad especial, claro que es posible utilizar esa sensibilidad para recibir información de distintos niveles de conciencia.
porque la mente superior, que es la que actúa como un radar. Un radar pues se va moviendo, va localizando las señales. Pues esa sería un poco la explicación. Mi mente superior es como una antena abierta, es capaz de captar frecuencias diferentes a las ordinarias y gracias a estas frecuencias tengo un conocimiento que no mantengo en este plano. De todas formas, hay una cosa que, fijaos, vosotros que estáis aquí seguro que estáis aquí por algo, es decir, o sois buscadores o sois encontradores, como decía Picasso. Yo no busco, sino encuentro. No creo que porque, bueno, hace un día estupendo ahí fuera, pero estáis aquí por algo, ¿no? No podría preguntar a cada uno por este tema, pero realmente, fijaos, estamos tan metidos en que solamente nos creemos lo que dicen los de la bata blanca. Antes era la dictadura de las batas negras, la Iglesia, la Inquisición, y ahora es la dictadura de las batas blancas. ¿Por qué no nos movemos también en otro tipo de consciencia? Quiero decir que nos movemos fundamentalmente en si no lo veo, no lo creo. Si no lo veo, no lo creo. Pues yo puedo garantizar que como artista es al revés. Si no lo creo, no lo veo. Si no lo creo, no lo veo. Quiero decir que muchas veces nos cerramos a ciertas partes de la percepción porque no creemos en ellas. Es decir, y hay muchas pruebas científicas de que nosotros vemos lo que creemos ver. O sea, no vemos otra cosa. Yo en una ocasión le escuché a Martín Loeches, el famoso científico que colabora mucho en Cuarto Milenio, que decía, normalmente en los seres de la naturaleza, en toda la creación, la percepción surge de esta forma. Surge que el ser que está viendo una realidad exterior tiene un 50% y recibe otro 50%. Con estas dos partes hace una especie de código que se introduce en el cerebro para saber qué hacer con esa realidad. En el ser humano es alucinante. El ser humano aporta el 80% a la realidad. Es decir, vosotros estáis viéndome a mí, estáis viendo a Gloria y estáis viendo lo que creéis ver o lo que creéis conocer de Gloria y de mí, pero no sabéis nada de... O sea, el ser humano lo que hace es que proyecta el 80% de lo que está viendo. Es impresionante. Es decir, tenemos aquí como una especie de tumor que nos ha salido, que es el cerebro, que es una especie de... Es un almacén. Un almacén que nos vale pues, para crear escenarios. Pero cuando creas el escenario tienes que dejarte llevar. Dejar el almacén. Exactamente. Y de hecho nosotros no percibimos con la razón y estamos listos si pretendemos estar siempre ateniéndonos y sujetándonos a las pruebas científicas. De hecho, hay una prueba que hacía Wayne Dyer, que a mí me encanta como la hacía, el ya fallecido, que decía, por favor, lo vamos a hacer. Coger vuestro dedo índice y señalaos a vosotros mismos. Por favor, hacedlo ahora. Fijaos, todo el mundo hace así. No hace así. No hace así. Es decir, que nuestra conciencia, nuestro detalle como seres humanos y percepción está metida en este nivel, en la glándula timo, en el corazón, donde fluctúa lo que llaman la energía toroidal, es decir, que entra y sale y vuelve a entrar y sale y hacemos como un amplio campo de acción que todo el mundo lo tiene. Es decir, tú te sitúas al lado de una persona y si dejas de mirar el móvil, dejas de estar metido con tu cabeza en la pantalla y eres sensible, conectas con ella. Entonces, conectas con ese tipo de sensibilidad. Y luego, aparte de eso, nosotros traemos aquí este tema, ¿no? De la toma de la conciencia, porque, en definitiva, todo esto son palabras muy bonitas y tal, y que sería estupendo que pudiéramos mantener ese contacto con un nivel superior de consciencia, maravilloso. Y mucha gente puede preguntar, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿No? Es lo más normal que lo pregunte. Pues se hace de una manera muy sencilla. De tan sencilla que resulta súper difícil. Aprendiendo a conocerse, aprendiendo a mirarse, aprendiendo a saber quién es uno mismo. En la prueba que ha hecho Marcos ahora mismo, por ejemplo. Es verdad que conocerse a uno mismo
uno no se conoce a través de la mente racional. Uno en la mente racional tiene unos valores aprendidos desde la infancia que muchas veces no nos sirven, y también nos coaccionan en muchos aspectos de nuestra vida, nos limitan. Sin embargo, uno se empieza a conocer a través del corazón. Ahí es donde hay que mirar para conocerse. Bajo mi punto de vista y sobre todo lo que yo he podido aprender y me gusta transmitir a los que están conmigo, ¿no? Por si les sirve. No estamos haciendo aquí ningún tipo de dogmatismo ni nada. Simplemente compartir con unos amigos, que ya son 18 años los que vienen, pues ya son más que amigos, la mayoría de ellos. Y los que vienen nuevos, pues nada, encantado de saludaros y esperamos que también lo seáis. Otros 18 años más, si nos da fuerza en la vida, ¿no? Bien, pues la clave de todo está en conocerse a uno mismo. Conocerse a uno mismo, qué difícil es, ¿no? Pues no lo es tanto. Es simplemente tener un poquito de valentía, ser valientes. Valientes porque es la mayor aventura a lo que uno se puede enfrentar. Indiana Jones, a nuestro lado, no tiene parangón, porque mirarse a uno mismo es lo más complicado. Cuando uno se mira a sí mismo, se da cuenta de esas pequeñas limitaciones o grandes limitaciones que le hacen sentirse aislado, no solo de los demás, sino de sí mismo. Entonces, hay una frase importante que dice: lo importante no es desear no tener malos pensamientos o ser imperfecto, etcétera, etcétera. Lo importante es darse cuenta de por qué te comportas en un momento determinado de una determinada manera, que te hace sufrir o que tienes un determinado pensamiento equivocado, etcétera. Y cómo interfieren en tu vida este tipo de situaciones. Entonces, para tener conciencia de este tipo de cosas, digo que hay que ser un valiente, porque a todos nos gusta ser casi perfectos, ¿no? No ver esas sombras, no ver esas cosas que no nos gustan. Sin embargo, están ahí. Y solo a través de verlas es como podemos repararlas. Dándonos cuenta que lo tenemos, tenemos que superar ese obstáculo, ese impedimento, ¿no? Entonces, esa toma de conciencia sobre uno mismo, sobre la mente personal, que es la que necesita irse limpiando, por así decir, es como la consciencia, la mente superior, la consciencia se desarrolla. A través de una conciencia pequeña se va desarrollando una consciencia mayor. Es fácil cuando teóricamente lo pensamos, no tanto cuando intentamos llevarlo a cabo. Pero para eso estamos nosotros aquí, nosotras aquí, ¿no? Las valientes, los valientes, decididos a afrontar y a enfrentar un camino apasionante, porque es apasionante, pero que a la vez pues, no deja de estar exento de algún obstáculo más o menos grande, ¿no? Si quieres decir algo, lo dices. Me estaba acordando de que en realidad todos hablamos como en clave de consciencia, ¿no? Sí. Me acordaba de Edgar Tolle cómo empieza su libro, ¿no? Que es, de repente él tiene una revelación. Estaba muy deprimido, bebía, es decir, no tenía trabajo, y en una ocasión se mete en su habitación y está casi a punto de suicidarse. Y dice, no puedo sentir o no puedo estar conmigo mismo. Entonces le hace la cabeza así y dice, un momento, ¿quién es el que está conmigo mismo? Entonces se dio cuenta de esa gran historia y que había dos, que él tenía una duplicidad. O sea, dualidad. Él mismo y el observador. Claro. Entonces, estos niveles de consciencia, ese observador es lo que queda después de un día en el que estamos continuamente haciendo nuestras labores de trabajo y tal, y hay esos dos, pues esa consciencia que mira a este yo, que es el yo de todas las cosas, que son los sentidos que manejamos habitualmente, es el supraconsciente, es decir,
eso que está encima. ¿Cómo podemos llegar y ampliar eso? ¿Cómo podemos ampliar eso? Con por ejemplo, trabajo. Es decir, yo, por ejemplo, soy muy malo para la meditación. Será porque no he ido a tus clases, ¿no? O sea, yo me pongo a meditar y al rato ya estoy haciendo la lista de la compra. La semana que viene te espero. Digo, me hace falta pan bimbo, me hace falta no sé qué. Por cierto, no he ido a llevar a la gestoría este impreso del IVA. Luego hay que ver qué chica han contratado en la gestoría. Por cierto, voy a pintar. Digo, un momento, que estoy meditando. Entonces yo no valgo para meditar y seguramente pues hay mucha gente que hay aquí que entra en esos estados de conciencia del lama tibetano y tal, pues nos cuesta una burrada. Entonces conseguí conectar con un concepto que se llamaba entrar en flujo. Entrar en flujo es toda actividad que corresponde a nuestro don y nuestro talento con la que nos sentimos absolutamente identificados y se nos pasa el tiempo y cuando te dicen, que tienes una llamada, y me dice, y entonces de repente entras en qué. Pero vamos a ver, pero si es que eso es lo mismo, Marcos. Entrar en flujo. Es igual. Y el flujo es el flujo de la consciencia. Claro, es otra forma de decir lo mismo. A mucha gente le da miedo la meditación y bueno, me viene al pelo porque es lo que yo estoy haciendo ya desde hace muchos años, concretamente aquí o en otros lugares, ¿no? A meditar se aprende meditando. O sea, uno es normal que tenga un montón de pensamientos, es normal que en nuestra fase de evolución, que es lo que estamos haciendo aquí en esta tierra, ¿no? Tengamos una y otra vez reiteradamente pensamientos que nos confunden, malos pensamientos, odios, rencores, bueno, pues todas esas cosas que nos hacen sufrir. Y lo vamos a tener una y otra vez. Lo importante es darse cuenta. Llamémosle flujo, llamémosle, ¿cómo has dicho? Sí, el flujo. El flujo. Bueno, pues ese flujo armonioso, ese flujo que te hace sentir bien en un lugar determinado. Es lo mismo que meditar. Tú puedes estar, por ejemplo, delante de un lienzo y empezar a entrar en ese flujo que tú llamas, que te inspira y te hace pintar cosas maravillosas. Eso lo hemos visto todos. Bien, eso es meditar. Porque no tienes en ese momento nada más que tu creación. Sí, nada te molesta. Hay un yoga que se le llaman el yoga de la acción, que es decir, también, que son las personas que son muy inquietas, que encuentran esa especie de concepto de flujo en la acción, ¿no? Entonces, os digo una cosa, no os preocupéis, que esto no es una charla de New Ways, de rollo espiritual. Vamos a hablar de extraterrestres, vamos a hablar de ovnis, vamos a hablar de seres adimensionales. Y es que precisamente yo es que lo veo todo como una especie de globalidad. Es todo está conectado con todo. Anda, todo. pasa a la siguiente. Si puedes. Apple, Quita por favor. Apple. No sé cómo se quita. No sé cómo se quita. Así. Eso. Bueno. Esto es una historia muy bonita. Ahora viene lo bueno. Bueno, lo bueno desde que hemos empezado no es por nada. Pero, en fin. Ha sido una introducción para que sepáis que, basado en eso, pues llega lo siguiente. Y lo siguiente es, según la antigua sabiduría, hace miles de años, viendo que el hombre no progresaba, no avanzaba, no evolucionaba, lo hacía muy lentamente, era casi un animal, pues llegaron a la tierra los señores de la llama. Estos señores eran llamados así, eran unos seres que venían de las estrellas. Se dice que llegaron, pues, como podemos entender, pues, como una especie de naves espaciales, ¿no? Se llamaban o lo denominaban esferas radiantes o carros de fuego. Bueno, estos señores llegaron aquí con un motivo. Querían implantar en cada uno de aquellos seres poco evolucionados la luz de la consciencia en las mentes de cada una de aquellas criaturas animalescas, con el fin de, en el futuro, porque eso es una progresión muy larga, en el futuro hacerlos autoconscientes. Y no solo autoconscientes, sino que llegaran a comunicarse con la deidad, entendiendo la deidad como algo que ya tenemos por herencia
en cada uno de nosotros. Nosotros somos seres humanos, pero también somos seres divinos. Y eso sin ningún tipo de creencia religiosa ni nada de nada. Como bien ha dicho Marcos, es solamente una aclaración, que en nosotros no solamente está lo que podemos ver, lo que podemos tocar, sino que hay algo más. Ese que observa cuando meditas, ese que te observa cuando tú creas, cuando tú pintas, cuando un escultor está haciendo su talla, cualquiera de nosotros a lo mejor está en su trabajo y está totalmente absorbido porque le gusta lo que está haciendo, está en un paisaje maravilloso en la naturaleza, pues como a Juan Ignacio, que le canta tanto la naturaleza, y se siente vivo, se siente feliz. Bueno, pues ese es el flujo, según él, para mí, es un estado alterado de consciencia, es un estado meditativo, porque no piensas nada más que en lo que estás viviendo, en lo que estás sintiendo. De hecho, ni piensas, simplemente experimentas. Y eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de nosotros una luz, esa autoconsciencia, que progresivamente se va desarrollando por evolución natural. Y en esta charla nosotros quisiéramos actualizar la figura de los ángeles y, en definitiva, de todos los seres de luz. Miguel ha estado hablando también de esas entidades con las que se encontraban, los que pasaban al otro lado durante un tiempo. Y bueno, pues en ningún momento se ha hablado de que fueran personas con alitas, ni nada de nada, ¿no? Se hablaba de unas entidades espirituales que transmitían muchísima paz, mucho amor, mucho cariño. Entonces, nosotros pensamos en esta charla porque lo que es cierto es que hay fuerzas celestes, como los queráis llamar, vamos a decirles, esas fuerzas celestes que están deseando ayudar, que están deseando colaborar directamente con los seres humanos. Probablemente porque ya sea el tiempo. Vamos a llamarles como queramos llamarles. Pero eso es una evidencia. Podéis decir, ¿y qué es un ángel? Si no tiene alas, ¿qué es? Bueno, un ángel es ante todo un torbellino, un inmenso torbellino de energía inteligente, creativa e impregnada de un inmenso amor por la humanidad. Por eso tienen ese poder sobre la materia, porque pueden cambiarla, transformarla, pueden crear. Puede utilizarse ese poder, pueden utilizar este poder para crear forma a la materia. Porque la materia también es un aspecto de la energía, más denso, pero energía también. Evidentemente, estos seres celestes no viven en este plano. Están presentes, además, en todas las religiones y se encuentran en muchas culturas. Y he hecho un pequeño apunte para compartir con vosotros, para que veáis cómo en todas las culturas ha habido presencia de estos seres celestes. ¿De acuerdo? Venga, pásame la siguiente. Siempre que quieras, comentas algo. Sí, señora. Bien, pues vamos a ello. Veréis, es muy interesante, es apasionante este estudio. Dice que en Egipto a estos seres celestes se les conocía como Neteru. Neteru querían decir energías divinas, energías celestes, celestiales. Para los romanos eran genios que acompañaban a los hombres en su trayectoria por la vida, los acompañaban como espíritus, eran invisibles a los ojos humanos. Y según el poeta Horacio, cada niño nacía no solo con un genio, sino con dos. Uno de esos genios, le llevaba al niño hacia las cosas buenas, hacia el bien. Y el otro genio le llevaba hacia el mal, para ver por qué camino decidía tirarse finalmente el niño.
si con un genio, el genio del bien, o con el genio del mal. Los griegos tenían un concepto parecido al que llamaban daimon. Cuenta Sócrates que él tenía un daimon que poseía pues, muchas cualidades, ¿no? Y poderes sobrenaturales. Sócrates lo sentía en su interior. Y no solo eso, él no lo adoraba. Sócrates no adoraba a su daimon, no, lo concebía como algo que le acompañaba y que, bueno, era su compañero, ¿no? Su compañero sobrenatural, su compañero poderoso, que le ayudaba, le iba marcando el camino de su vida, de su existencia, y le ayudaba a vivir de alguna forma. De esta forma no tenía que recurrir a nadie más, ni a los sacerdotes, ni a nadie. Simplemente él escuchaba a su daimon, le preguntaba por cuestiones de la vida cotidiana y su daimon siempre le aconsejaba lo correcto. Los hebreos los llaman malak, que es una palabra muy bonita, suena bonita, ¿verdad? Malak. El significado de malak es mensajero, igual que ángel. La palabra ángel, que tiene para nosotros un significado pues, más especial, porque es con la que estamos acostumbrados a definir a estas energías celestes, pues simboliza lo mismo, mensajero, que vienen a darte un mensaje, un comunicado. También los hebreos utilizan el término Elohim. Elohim significa aquellos que vienen del cielo. Y también Abir, con 2 Bs, que significa literalmente poderoso. Mensajero, aquel que viene del cielo, poderoso. Bien. Los musulmanes utilizan la palabra muy parecida a malaika. En el hinduismo los llaman devas. Devas son los seres luminosos. Esa palabra viene del sánscrito, el sánscrito div, que significa brillante, que brilla. Esta palabra suele asociarse en todos los seres invisibles de nuestra vida, bajo el punto de vista del hinduismo, ¿no? Luego están los budistas, que también tienen sus devas, es muy parecido. Para ellos son seres que ya han alcanzado la divinidad y que habitan en diferentes niveles o cielos, que yo aclararía bajo mi punto de vista que esos diferentes niveles o cielos son estados múltiples de conciencia. Y esos estados múltiples de conciencia, en nuestra evolución como seres humanos y divinos, llegaremos a desarrollar y a poder habitar en estos diferentes niveles de conciencia con total consciencia. Bueno, voy terminando. En Japón los llaman kami, a poderosas entidades espirituales que actúan con los humanos, siempre codo con codo, ayudándolos. Son espíritus sagrados, nobles, virtuosos, del sintoísmo, sobre todo. En África se dice que Dios no está en contacto directo con los humanos, con los hombres, con las mujeres, y que lo hace a través de los orisas, que tienen diferentes formas y adquieren diferentes nombres. Por ejemplo, Olorum, Olofin, Eledá, Oni, etcétera, etcétera. Diferentes dioses, con múltiples formas y múltiples nombres. En definitiva, todos estos términos se emplean para designar lo mismo. Seres celestiales que desde el pequeño deva de la naturaleza hasta el más excelso ser, ángel, arcángel, forman parte de una evolución. Esa evolución que vive en un nivel de consciencia, a partir de la 5ª dimensión. Entonces, a partir de ahí, sí que podemos comunicarnos con ellos. ¿Cómo que no? No es tan difícil. Hay gente que me pregunta, Marcos, amigos, mucha gente me pregunta, ¿qué hay que hacer para comunicarme con mi ángel? Dime cómo puedo comunicarme con mi ángel. Pues la verdad es que yo no sé cómo te puedes comunicar tú con tu ángel. Eso es una cosa tuya, privada. Yo no tengo ni el email, ni el WhatsApp de ningún tipo de ángel, y menos del tuyo. Eso es algo con lo que te encuentras
es algo que te tienes que ganar, pero no porque el que lo tenga sea un ser especial, no, simplemente que ha llegado a un recorrido en su vida, en su evolución, que utiliza el beneficio de esas comunicaciones internas. ¿Por qué las utiliza? Porque se lo ha trabajado anteriormente. Entonces, el tema de la autoconsciencia es aprender a trabajar. Trabaja, trabaja, trabaja contigo mismo. Pero ¿y si estás cansado qué? Pues, pero es que lo bueno que tiene este tema, tú estás cansado, pero cuando te pones a trabajar en este sentido, resulta que, mira, si meditas, si te concentras, si respiras, si estás tranquilo, si piensas en esa vida múltiple, en ese universo al que te une, resulta que de pronto tus pilas se recargan, empiezas a vibrar alto, empiezas a encontrarte bien. No hace falta que duermas. Hay una cosa que, como Gloria está hablando de la tradición judeo-cristiana, voy a hacer una pequeña comprobación. Por favor, que levante la mano. Nombres, voy a decir nombres. Ángel, María Ángeles, Ángela, Angelina, Angélica, Aitor, Gabriel, Miguel y Rafael, que son los últimos 3 nombres. Levantad la mano, por favor. No hay ningún ángel aquí. Angelina, María Ángeles. Mira, ahí tienes uno, allí. Vale, pues esto mismo que... Es que no se ve bien. No se ve muy bien, pero vamos. ¿Qué puede haber? Como un 20%, un 15% de personas que su nombre está relacionado con los ángeles. Pues sois mensajeros todos. Ya tenéis una buena noticia. No quiere decir que... Es decir, a vosotros os han puesto el nombre así vuestros padres porque evidentemente suena bonito, tal. Serafín también hay otro, ¿no? Serafín es un nombre que también se... Sí, porque querubín ya es un poco más cursi. Querubín es un poco como... Bueno, vete de aquí, querubín. Entonces, la cuestión está en que lo que ha comentado Gloria antes, fijaos qué bonito. Es Serafín, decir, tío. También. Serafín Carrasco me voy a llamar. Qué bonito es tener un nombre que significa ángelos, que proviene del griego y a su vez también del latín, significa mensajero, emisario. Pero, a ver, una cuestión. ¿Quieres decir que yo soy un ángel con alitas y tal, y que los ángeles tienen alitas, túnicas, etcétera? Bueno, en la Biblia en ningún momento se habla de que los ángeles tengan alas. Entonces, aquí los artistas hemos tenido muchísima influencia para bien y para mal. Os digo que nosotros somos los encargados de representar cosas que nos cuentan textualmente experiencias de personas que las han vivido. Entonces, seguramente este tema de ponerle unos apéndices alados a unos seres inmateriales, sobrenaturales, que se presentaban a las personas y les daban mensajes, que eran intermediarios entre la divinidad y el hombre. Pero cuando digo divinidad no digo Dios con barba como en la Capilla Sixtina aparece, sino estamos hablando de que quizás sea un panteísmo, sí, quizás sea una inteligencia cósmica universal, que todo está engranado absolutamente sin ningún fallo, y el único que está mal es el hombre. Porque cuando mira el balcón, sale al balcón una noche y ve toda esa especie de engranajes universales que todos funcionan a las 1000 maravillas, te preguntas, ostras, entonces mi vida... Yo tengo una pregunta. Mi vida está fatal. Yo tengo una pregunta también. No vas a ser tú solo el que pregunte al público. Vosotras, cuando habéis mirado alguna vez al universo, al cielo estrellado, sobre todo cuando en la naturaleza está infinitamente cuajado, que está siempre, pero en la ciudad no se ve, evidentemente, por la luz, ¿no os habéis sentido como con una especie de añoranza? ¿No? ¿A que sí? Es como decir, yo no soy de aquí, yo soy de allá, ¿no? Como ET, mi casa. Esa sensación de decir, aquello me llama mucho, siento que soy de allí. Bueno, pues el caso, mirad qué bonita la imagen, que esta fue la que me hizo Marcos cuando hice mi primera autoedición. Juan Ignacio me lo maquetó con 1000 amores y Marcos hizo la portada.
si me permites, Precioso. es lo que acabo de decir. Quiero decir que, a ver, quien se encarga de plasmar todas estas cosas es, bueno, pues una persona medianamente dotado con algún tipo de técnica, antaño, óleos, tal, fresco, y ahora pues temas digitales como este. Quiero decir que posiblemente, probablemente esas entidades, esas presencias espirituales, esos llamados ángeles, que bajo las órdenes de la Iglesia los pintores han pintado con estas alas y esta serie de iconografía, probablemente no sean nada, sean una energía inmaterial. Entonces yo aquí hice el ejercicio de intentar plasmar un cúmulo de energía positiva que te impacta y te da un mensaje. Muchas veces pienso en la Anunciación de Leonardo da Vinci, un cuadro de su juventud, cuando estaba en la academia todavía, que aparece, bueno, en la de Verrocchio, ¿no? Que aparece con este gesto, con unas alas hacia atrás, y la Virgen María está embarazada. Y hago el ejercicio de decir, esto es una patraña enorme, ¿no? ¿Qué pudo ser esto? La Virgen María tuvo una sensación que venía de no sé dónde, de decir, ostras, estoy gestando algo que es sobrenatural y divino. Entonces, a lo mejor era un cúmulo de energía y un convencimiento que te traspasó. Y entonces pienso que esa iconografía del ángel con la túnica, las alitas y tal, ha hecho mucho daño. Es decir, tenemos una gran responsabilidad los artistas en representar durante toda la historia este icono que posiblemente no tenga nada que ver con estas entidades. Tenemos responsabilidad para bien y para mal. Quiero decir que para mal, lo que se está exponiendo ahora mismo en Arco, habrá obras espirituales, pero habrá unas auténticas bazofias que están absolutamente conectadas con la especulación económica. Es decir, ostras, y yo soy de ese gremio. Te lo juro que no me siento identificado para nada. Claro. Y creo que el artista, ¿qué es? El artista quizás sea el dibujante que contrata a la policía para hacer el retrato robot del relato de un testigo. Entonces, claro, yo no investigo como Miguel Pedrero, como cualquier periodista, venga, un dato, otro dato, me hago un esquema de toda esa serie de pruebas que ha habido de todo lo que nos ha comentado antes Miguel Pedrero. Lo único que puedo tener en mis manos son mis propios medios y el relato, como ya veréis luego, de ciertos testigos que han tenido la sensación, o bien en experiencias extracorporales, o bien en sueños lúcidos, o bien sencillamente en sensaciones, ¿no? Entonces puede ser claro que sea así. ¿Sabes qué? Lo que...